Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 44, del origen divino de las criaturas y de la causa primera de todos los seres. Artículo primero, si es necesario que todo ser haya sido creado por Dios. Respuesta. Es necesario afirmar que todo lo que de algún modo existe, existe por Dios, porque si algo se encuentra por participación en un ser, por necesidad ha de ser causado en él por aquel a quien conviene esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Ahora bien, se ha demostrado anteriormente, al tratar de la simplicidad divina, que Dios es esencialmente el ser subsistente, y asimismo se ha probado que el ser subsistente no puede ser más que uno. Así como si la blancura no fuese subsistente, no podría ser más que una sola, pues se hace múltiple en razón de los sujetos en que se recibe. Es pues preciso que todas las cosas fuera de Dios no sean su ser, sino que participen del ser, y por consiguiente es necesario que todos los seres que son más o menos perfectos en razón de esta diversa participación tengan por causa un primer ser que es soberanamente perfecto. Por esto afirmó Platón que es necesario suponer la unidad antes de toda multitud, y Aristóteles dice que lo que es por excelencia ente y por excelencia verdadero es causa de todo ente y de todo lo verdadero, como lo es que es sumamente cálido es causa de todo lo cálido. Soluciones. Aunque la relación a la causa no entre en la definición de ente que es causado, esta relación es sin embargo una consecuencia necesaria de la esencia de lo causado, porque de ser ente por participación se sigue que ha de ser causado por otro. Por consiguiente, tal ser no puede existir sin ser causado, al modo como tampoco puede existir el hombre sin ser risible. Sin embargo, como el ser causado no pertenece en modo alguno a la esencia del ente en cuanto tal, por eso existe un ente no causado. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 44, artículo 4. Si es Dios la causa final de todas las cosas. Respuesta. Todo agente obra por algún fin. De otro modo no se seguiría de su acción un efecto determinado, a no ser por causalidad. Ahora bien, uno mismo es el fin del agente y del paciente en cuanto tal, aunque de distinto modo. Exactamente idéntico es lo que intenta comunicar el agente y lo que tiende a recibir el paciente. Hay, sin embargo, algunos agentes que simultáneamente obran y reciben, los cuales son agentes imperfectos. A estos tales compete el que aún al obrar ellos intenten adquirir algo. Mas al primer agente, que es exclusivamente activo, no puede convenir el obrar por la adquisición de algún fin, sino que únicamente intenta comunicar su perfección, que es su bondad. Por el contrario, todas las criaturas intentan conseguir su perfección, que consiste en una semejanza de la perfección y bondad divinas. Así pues, la bondad divina es el fin de todas las cosas. Soluciones. Todos los seres apetecen a Dios como fin al apetecer cualquier bien. Todos los seres apetecen a Dios como fin al apetecer cualquier bien, ya le apetezcan con el apetito intelectivo o sensitivo, o con el apetito natural que no va acompañado de conocimiento. La razón de esto es porque ninguna cosa tiene naturaleza de bien y de apetecible, sino en cuanto que participa de alguna semejanza de Dios.
Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 45. Del modo como las cosas proceden del primer principio. Artículo primero. Si crear es hacer algo de la nada. Respuesta. Como ya se ha dicho, debe considerarse no sólo la procedencia de un ser particular, sino también la emanación de todo ser procedente de la causa universal que es Dios, y esta emanación es precisamente lo que designamos con el nombre de creación. Lo que se origina por la emanación particular no se presupone a tal emanación, como al engendrarse un hombre. No era antes tal hombre, sino que de no hombre se hace hombre, y blanco de no blanco. De igual manera, si se considera la emanación de todo el ser universal respecto a su primer principio, es imposible presuponer algún ser a esta emanación. Ahora bien, la nada es lo mismo que la negación de todo ser. Por tanto, como la generación del hombre se hace del no ser que es no hombre, así la creación, que es emanación de todo el ser, se hace del no ser que es la nada. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 45, artículo segundo. Si Dios puede crear algo. Respuesta. No sólo no es posible que se cree algo por Dios, sino que es necesario afirmar que todas las cosas han sido creadas por Dios, como se desprende de lo dicho anteriormente, pues todo el que hace algo de algo, aquello de que lo hace se presupone a su acción, y no es producido por esa misma acción. Así, obra el artífice sobre las cosas naturales como sobre la madera y el bronce, que no son producidas por la acción del arte, sino por la acción de la naturaleza. Incluso la misma naturaleza produce las cosas naturales en cuanto a la forma, pero presupone la materia. Por consiguiente, si Dios no obrase, sino presuponiendo alguna materia, esta materia presupuesta no sería producida por él. Mas hemos probado anteriormente que no puede haber nada en los seres sin que proceda de Dios, que es la causa universal de todo el ser. Luego es necesario afirmar que Dios saca las cosas de la nada al ser. Soluciones. Los antiguos filósofos, como se ha dicho, sólo se fijaron en la producción de efectos particulares por causas particulares, las cuales necesariamente suponen algo anterior a su acción. En este sentido, era opinión común entre ellos que de la nada nada se hace. Sin embargo, esto no tiene lugar en la producción primera por el principio universal de las cosas. La creación no es mutación más que según nuestro modo de entender. De esencia de la mutación es que un mismo sujeto tenga distinto modo de ser antes y después de ella. A veces este sujeto es un mismo ser en acto que se cambia accidentalmente, como sucede en las mutaciones cuantitativas, cuyo sujeto es la materia. Pero en la creación, por la cual se produce todo el ser de la cosa creada, no se puede suponer algo permanente bajo distintos estados antes y después, si no es según nuestro modo de entender, es decir, en cuanto nos representamos la cosa creada primero como no existiendo en absoluto y después como existiendo. Mas como a la acción y a la pasión es común el mismo ser del movimiento y difieren solamente en cuanto a las diversas relaciones, según dice el filósofo, no quedan sino esas diversas relaciones en el creador y en la cosa creada. No obstante, como el modo de expresarnos sigue a nuestro modo de entender, expresamos la creación a modo de mutación, y por eso decimos que crear es hacer es hacer de nada algo. Si bien las palabras hacer
y ser hecho son más propias que mudar y mudarse, porque hacer y ser hecho expresan la relación de la causa al efecto y viceversa, incluyendo la mutación sólo como consecuencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 45, artículo 4. Si el ser creados pertenece exclusivamente a los seres compuestos y subsistentes. Respuesta. Ser creado es un modo de ser hecho, como se ha dicho, mas el hacerse se ordena al ser de la cosa. Luego a aquellos seres propiamente compete el ser hechos y ser creados, a los que compete el ser, y estos son propiamente los seres subsistentes, sean simples como las sustancias separadas o compuestos como las sustancias materiales, pues el ser conviene propiamente al que tiene ser propio y subsiste en él. Mas las formas y los accidentes y los similares no se dice que sean seres como en sí mismos, sino en cuanto que otra cosa es tal por ellos, como la blancura se dice que es en cuanto que algún sujeto es blanco por ella. Por eso, según el filósofo, el accidente más bien que el ser en sí mismo se le denomina ser de otro ser. Por consiguiente, así como los accidentes y las formas y los otros tales que no subsisten son más propiamente coexistentes que seres, así con mayor propiedad deben decirse concreados que creados. Los seres, pues, propiamente creados son los subsistentes. Soluciones. Cuando se dice que la primera de las cosas creadas es el ser, la palabra ser no designa la sustancia creada, sino el aspecto propio bajo el cual se considera el objeto creado. En efecto, se dice que algo es creado en cuanto que es ser, no en cuanto que es tal ser, puesto que, como se ha dicho, la creación es producción de todo el ser por el ente universal. Este modo de hablar es semejante al que usamos cuando decimos que el color es el primer objeto visible, no obstante que lo que propiamente se ve son los objetos coloreados. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 46, del principio de duración de las cosas creadas, artículo 2, si es artículo de fe que el mundo ha comenzado a existir. Respuesta, que el mundo no ha existido siempre lo sabemos solo por la fe y no puede demostrarse apodísticamente. Lo mismo que hemos dicho anteriormente sobre el conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. La razón de esto es porque el comienzo del mundo no puede tener una demostración tomada de la naturaleza misma del mundo. En efecto, el principio de la demostración es la definición o esencia misma de la cosa demostrada. Ahora bien, cualquier cosa considerada en cuanto a su esencia o especie prescinde del tiempo y del espacio, por lo cual se dice que los universales son en todo lugar y tiempo. Luego no puede demostrarse que el hombre o el cielo o la piedra no hayan existido siempre. Tampoco se puede demostrar por parte de la causa eficiente, por ser ésta un agente que obra a voluntad. La voluntad de Dios es ciertamente inescrutable para la razón humana, a no ser sobre aquellas cosas que es absolutamente necesario que Dios las quiera, y Dios no quiere de este modo nada de cuanto se refiere a las criaturas, según ya lo hemos probado anteriormente. Puede, sin embargo, la voluntad divina manifestarse al hombre mediante la revelación, en la cual se funda nuestra fe. Por consiguiente, que el mundo ha comenzado a existir es creíble, pero no es demostrable ni objeto de la ciencia humana. Y esto conviene tenerlo muy en cuenta, no sea que presumiendo alguno demostrar las cosas que son de fe,
alegue razones no convincentes, con lo cual dé a los no creyentes ocasión de irrisión, juzgando ellos que por tales razones asentimos nosotros a las cosas que son de fe. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 47, de la distinción de los seres en general. Artículo primero. Si la multitud y distinción de los seres provienen de Dios. Respuesta. La causa de la distinción de los seres fue designada de diversas maneras por los diversos filósofos. Algunos en efecto atribuyeron esta distinción a la materia, bien fuese a la materia sola o bien a la materia en unión con el agente. Demócrito y todos los antiguos materialistas la atribuyeron a la materia sola, no admitiendo más causa que la materia y enseñando que la distinción de las cosas provenía del acaso, según el movimiento de la materia. Anaxágoras, que introdujo el entendimiento como principio agente de la distinción, separando lo que estaba entremezclado en la materia, atribuyó la distinción y multitud de las cosas a la materia y a la gente juntamente. Mas esto no se puede sostener por dos razones. En primer lugar, porque se ha demostrado que la materia misma ha sido creada por Dios, y por tanto toda distinción que puede proceder de la materia es preciso reducirla a una causa superior a la misma materia. Por otra parte, la razón de ser de la materia es la forma, y no viceversa. Mas las cosas se distinguen por sus formas propias. Luego las cosas no se distinguen por razón de la materia, sino al contrario, la materia ha sido diversificada para adaptarla a las diversas formas. Otros atribuyeron la distinción de las cosas a las causas segundas, por ejemplo, Avicena, según el cual Dios, entendiéndose a sí mismo, produjo la inteligencia primera, en la cual, por no ser su existencia, necesariamente entra la composición de potencia y acto, como se declarará después. A su vez, esta inteligencia primera, al entender la causa primera, produjo la segunda inteligencia, en cuanto se ve a sí misma como existente, como existente en potencia, produjo el cuerpo del cielo, al cual mueve, y en cuanto se entiende a sí misma según lo que tiene de actualidad, produjo el alma del cielo. Pero esto tampoco se puede sostener por dos razones. Primeramente, porque ya se ha demostrado que el crear es acción exclusiva de Dios. Luego, aquellas cosas que no pueden venir a la existencia si no es por la creación, no pueden ser producidas más que por Dios. Tales son todas las cosas que no están sujetas a generación y corrupción. En segundo lugar, porque según esta opinión el conjunto de los seres no provendría de la intención del primer agente, sino de la concurrencia de muchas causas agentes, lo cual se dice que proviene del acaso. Según esto, la última perfección del universo, que consiste en el conjunto armónico de los seres, provendría del acaso, lo cual es inadmisible. Debe decirse por consiguiente que la distinción y multitud de las cosas provienen de la intención del primer agente, que es Dios. En efecto, sacó Dios las criaturas al ser para comunicarles su bondad y representarla por ellas. Y como esta bondad no podía representarse convenientemente por una sola criatura, produjo muchas y diversas, a fin de que lo que faltaba a cada una para representar la divina bondad se supliese por las otras. Porque la bondad que en Dios es simple y uniforme, en las criaturas es múltiple y está dividida. Así, la bondad de Dios está participada y representada de un modo más perfecto por todo el universo en conjunto
que lo estaría por una sola criatura, cualquiera que ésta fuese. Por eso Moisés, en atención a que la sabiduría divina es la causa de la distinción de las cosas, dice que las cosas han sido hechas distintas por el verbo de Dios, concepción de su sabiduría. Esto significan aquellas palabras del Génesis: dijo Dios, haya luz, y separó la luz de las tinieblas. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 48, de la distinción de los seres en particular. Artículo 6. Si la pena tiene más carácter de mal que la culpa. Respuesta. La culpa tiene más carácter de mal que la pena. No sólo más que la pena sensible, consistente en la privación de bienes corporales, al modo como entienden muchos las penas, sino también más que la pena tomada en toda su extensión, en cuanto incluye la privación de la gracia y de la gloria. Y esto por dos razones. Primeramente porque el mal que nos hace malos es el de culpa, no el de pena. Según aquello de Dionisio, no está el mal en ser castigado, sino en hacerse reo de castigo. La razón de esto es porque, como el bien de suyo consiste en el acto y no en la potencia, y el acto último es la operación o uso de cualquier cosa que se posee, el bien del hombre en absoluto está en la operación buena o en el buen uso de las cosas poseídas. Mas siendo la voluntad por la que hacemos uso de todo, síguese que el hombre es bueno o malo según es buena o mala su voluntad, por la que usa o abusa de las cosas de que dispone. Puede, en efecto, el que tiene mala voluntad usar mal incluso del bien que posee, como si un gramático deliberadamente habla con incorrección gramatical. Por consiguiente, como la culpa consiste en el acto desordenado de la voluntad, y la pena consiste en la privación de alguna de las cosas de que hace uso la voluntad, la culpa participa más perfectamente que la pena del carácter de mal. El segundo argumento puede tomarse del hecho de que Dios es autor del mal de la pena, pero no lo es del mal de la culpa. La razón de esto es la siguiente: el mal de pena priva del bien de la criatura, sea de un bien creado, como la privación de la vista por la ceguera, o sea del bien increado, por la carencia de la visión de Dios, se priva a la criatura de su bien increado. Mas el mal de culpa se opone propiamente al bien increado, porque contraría el cumplimiento de la voluntad divina y al amor divino, por el que se ama al bien divino en sí mismo, y no solamente según que este bien divino es participado por la criatura. Es pues manifiesto que el mal de culpa tiene más carácter de mal que el de pena. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 50, naturaleza de los ángeles, artículo 2. Si el ángel está compuesto de materia y forma, si bien en el ángel no hay composición de forma y materia, hay sin embargo la de acto y potencia, cual se pone de manifiesto partiendo del estudio de los seres naturales que tienen una doble composición. La primera que vemos es la de materia y forma, de las cuales resulta una naturaleza determinada, mas la naturaleza de este modo compuesta no es su ser, sino que el ser es su acto, por lo cual se compara con su ser como la potencia con el acto. Luego, suprimida la materia, supuesta que la forma exista en la materia, todavía permanece la composición de la forma con el ser, como la de la potencia con el acto. Esta es pues la composición que hay que entender en los ángeles, y esto es asimismo lo que piensan algunos cuando dicen que el ángel está compuesto del sujeto que es y de aquello por lo cual es, o también del sujeto que es y del ser, como dice Boecio,
ya que el sujeto que existe es la misma forma subsistente, y el ser es aquello por lo cual existe la sustancia, al modo como la carrera es aquello por lo cual el corredor corre. En Dios, por el contrario, el ser no es distinto de lo que es, según hemos visto, por lo cual solamente Dios es acto puro. De suyo, toda criatura es finita, por cuanto su ser no es algo absoluto subsistente, sino que está limitado a la naturaleza que lo recibe. Esto, no obstante, no hay inconveniente en que algunas criaturas sean de algún modo infinitas, y así las criaturas materiales son infinitas por parte de la materia, aunque finitas por parte de la forma que se halla limitada por la materia en que es recibida. En cambio, las sustancias inmateriales creadas son finitas en cuanto a su ser, y sin embargo son infinitas en cuanto a que sus formas no son recibidas en otro. Es como si dijéramos que en caso de que existiera la blancura separada, sería infinita en cuanto a la razón de blancura, porque no estaría contraída a ningún sujeto. No obstante lo cual, su ser no sería infinito, porque está determinado a una naturaleza concreta. Y esta es la razón de que se diga en el libro de Causis que la inteligencia es finita por arriba, por cuanto recibe el ser de algo superior a ella, e infinita por abajo en cuanto a que no es recibida en ninguna materia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 63, de la maldad de los ángeles en cuanto a la culpa. Artículo 3, si el diablo apeteció ser como Dios. Respuesta: no cabe duda que el ángel pecó, apeteciendo ser como Dios, pero esta expresión puede entenderse de dos maneras, o bien por modo de equiparación o por modo de semejanza. Del primer modo no puede apetecer ser igual a Dios porque sabía por conocimiento natural que esto es imposible, y además porque a su primer acto pecaminoso no precedió en él ningún hábito ni pasión que entorpeciese su virtud conoscitiva, en forma en que errase en aquel caso concreto eligiendo lo imposible, como a veces nos ocurre a nosotros. Y aun cuando esto fuera posible, hubiera sido contrario a su deseo natural de conservar su ser, que no conservaría si se convirtiese en otra naturaleza. De aquí que ningún ser perteneciente a un grado inferior de la naturaleza puede apetecer el grado de otra naturaleza superior, como no desea el asno ser caballo, porque si pasase al grado de la naturaleza superior ya no sería él mismo. No obstante, aquí nos engaña la imaginación, porque debido a que el hombre apetece elevarse a un grado superior en cuanto a sus condiciones accidentales que pueden crecer sin que se destruya el sujeto, y imaginamos que puede apetecer un grado superior de naturaleza al cual no podría llegar a menos de dejar de ser lo que es. Ahora bien, es indudable que Dios excede al ángel no en condiciones accidentales, sino en el grado de la naturaleza, que es también como un ángel excede a otro. Por consiguiente, es imposible que el ángel inferior, lejos de apetecer ser igual a Dios, apetezca siquiera ser igual al ángel superior. Lo de apetecer ser como Dios por semejanza se puede entender a su vez de dos maneras. La primera, en cuanto a aquello que es capaz una criatura de asemejarse a Dios, y el que de este modo apetece ser semejante a Dios no peca, con tal que aspire a la semejanza con Dios según el orden debido, esto es, recibirla de Dios.
pero peca si aspira a ella por fuera de justicia, como si fuese debida a su esfuerzo y no a la acción divina. Otra cosa es si alguno apeteciese ser semejante a Dios en lo que no es apto para semejarse a Él, como por ejemplo el que apeteciese crear el cielo y la tierra, cosa que sólo pertenece a Dios, pues en este apetito hay pecado. Y de esta manera es como el diablo apeteció ser como Dios, y no porque apeteciese ser semejante a Dios hubiera querido su propio no ser, ya que ninguna criatura puede existir sino en cuanto participa del ser que Dios le comunica, sino que su deseo de ser semejante a Dios consistió en apetecer como fin último de la bienaventuranza las cosas que podía conseguir por la virtud de su naturaleza. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 75, en que trata del hombre, que está compuesto de sustancia espiritual y corporal, y en primer lugar de la esencia del alma. Artículo 2, si el alma humana es una realidad subsistente. Respuesta. Es necesario afirmar que el principio de la operación intelectual al que llamamos alma del hombre es un principio incorpóreo y subsistente. No cabe duda que el hombre puede por su entendimiento conocer la naturaleza de todos los cuerpos, mas para que se puedan conocer cosas diversas es preciso que no se tenga ninguna de ellas en la propia naturaleza, porque las que naturalmente estuvieran en ella impedirían el conocimiento de las demás. Como observamos en los enfermos cuya lengua está impregnada de bilis o otro humor amargo, que no pueden gustar el sabor de lo dulce y todo lo encuentran amargo. Si pues el principio de la intelección tuviese en sí la naturaleza de algún cuerpo, no podría conocer todos los cuerpos, ya que cada cuerpo tiene una naturaleza determinada. Luego es imposible que el principio de la intelección sea un cuerpo. Es igualmente imposible que entienda por medio de un órgano corpóreo, porque la naturaleza concreta de tal órgano corpóreo impediría también el conocimiento de todos los cuerpos, lo mismo que la presencia de un determinado color, no ya solamente en la pupila, sino en un recipiente de cristal, hace aparecer el líquido que contiene de ese mismo color. Por consiguiente, el principio de intelección, llamado mente o entendimiento, tiene una operación propia en la cual no participa el cuerpo. Ahora bien, este modo de actividad es propio de una realidad subsistente, pues el obrar responde al ser en acto, de ahí que cada cosa obre según es. Y así no decimos que es calor quien calienta, sino el objeto caliente. Luego el alma humana llamada entendimiento o mente es un ser incorpóreo y subsistente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 75, artículo 6. Si el alma humana es corruptible. Respuesta. Es preciso afirmar que el alma humana, a la que llamamos principio intelectivo, es incorruptible. De dos maneras, en efecto, puede ser destruida una cosa, a saber, en sí misma y de modo accidental. Pero es imposible que un ser subsistente sea producido o destruido de modo accidental, esto es, a consecuencia de ser producida o destruida otra cosa. Pues la producción y destrucción de las cosas es correspondiente a su modo de ser, que por la producción lo adquieren y por la destrucción lo pierden.
De ahí que lo que por sí mismo tiene el ser no puede ser producido ni destruido sino en razón de su propia naturaleza. En cambio, de lo que no subsiste por sí mismo, como los accidentes y las formas materiales, se dice que es producido o destruido por efecto de la generación o corrupción del compuesto. Ahora bien, hemos visto que las almas de los irracionales no son subsistentes por sí mismas, sino sólo el alma humana. Por consiguiente, las almas de los irracionales se destruyen con sus cuerpos, mientras que el alma humana no puede ser destruida a menos de serlo en sí misma, lo cual es absolutamente imposible, no sólo tratándose de ella, sino de cualquier ser subsistente que sea solamente forma, pues lo que por esencia compete a una cosa es evidentemente inseparablemente de ella, y el ser le compete por esencia a la forma, que es acto. La materia adquiere el ser en acto por el hecho de adquirir la forma, y asimismo se destruye por el hecho de ser separada de ella. En cambio, es imposible que una forma se separe de sí misma, por tanto también lo es que la forma subsistente deje de existir. Y aun en el caso de que, como dicen algunos, el alma estuviese compuesta de materia y forma, sería también necesario afirmar que es incorruptible. En efecto, donde no hay contrariedad, no hay tampoco corrupción, ya que las producciones y corrupciones provienen de los contrarios y en ellos se verifican. De ahí que los cuerpos celestes, cuya materia no está sujeta a contrariedad, sean incorruptibles. Ahora bien, en el alma intelectiva no puede haber contrariedad alguna, ya porque recibe según su modo de ser, y las cosas en ella recibidas están exentas de contrariedad, ya también porque los conceptos de cosas contrarias no son contrarios en el entendimiento, puesto que una misma es la ciencia de los contrarios. Por tanto, es imposible que el alma intelectiva sea corruptible. Y como señal de esto puede servir el hecho de que todas las cosas desean naturalmente ser del modo que son. Ahora bien, el deseo de los seres cognitivos proviene de un conocimiento, y los sentidos no conocen más que lo actualmente existente y presente al sentido, mientras que el entendimiento conoce la existencia en absoluto y abstrayendo del tiempo. Por eso todo el que posee entendimiento desea naturalmente existir siempre, mas no se puede tener inútilmente un deseo natural. Luego toda sustancia intelectual es incorruptible. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 76, de la unión del alma con el cuerpo. Artículo primero. Si el principio intelectivo se une al cuerpo como forma. Respuesta. Es necesario afirmar que el entendimiento, principio de las operaciones intelectuales, es forma del cuerpo humano. En efecto, lo primero en virtud de lo cual obra un ser es la forma del ser al cual se atribuye la operación, así como lo primero en virtud de lo cual sana el cuerpo es la salud, y lo primero que hace que el alma tenga conocimiento es la ciencia. De ahí que la salud sea una forma para el cuerpo y la ciencia para el alma. Y la razón de esto es porque ningún ser obra sino en cuanto que está en acto. Por consiguiente, obra en virtud de aquello que hace que esté en acto. Ahora bien, es indudable que lo primero que hace que el cuerpo viva es el alma. Y como en los diversos grados de los seres vivientes, la vida se manifiesta por distintas operaciones. Lo primero en virtud de lo cual ejecutamos cada una de estas operaciones vitales es el alma. Y efectivamente el alma es lo primero en virtud de lo cual nos nutrimos, sentimos, nos movemos localmente, y también es lo primero en virtud de lo cual entendemos.
Por tanto, este principio, en virtud del cual primeramente entendemos, llámese entendimiento o alma intelectiva, es la forma del cuerpo humano. Tal es la demostración dada por Aristóteles. Y si alguien se empeña en afirmar que el alma intelectiva no es forma del cuerpo, debería indicar el modo por el cual el entender es una acción de este hombre concreto, ya que cada uno experimenta ser él mismo el que entiende. Tres maneras hay, según el filósofo, de atribuir la operación a un ser. Y así se dice de una cosa que mueve u opera bien con todo su ser, que es como el médico cura, o mediante una parte de él, como el hombre ve por los ojos, o a través de algo accidental, como al decir que lo blanco edifica, por ocurrir incidentalmente que es blanco el constructor. Ahora bien, cuando decimos que Sócrates o Platón entienden, es evidente que no se lo atribuimos de modo accidental, puesto que se lo atribuimos en cuanto que son hombres, lo que se predica en ellos esencialmente. Por tanto, o bien es necesario sostener que Sócrates entiende mediante todo su ser, que es lo que pensó Platón al suponer que el hombre es el alma intelectiva, o bien que el entendimiento es una parte de Sócrates. Mas lo primero, como anteriormente hemos probado, es inadmisible, porque uno mismo es el hombre que a uno mismo que a un mismo tiempo percibe, que entiende y que siente. Y puesto que no es posible sentir sin el cuerpo, es preciso que el cuerpo forme parte del hombre, de donde se sigue que el entendimiento por el que Sócrates entiende es parte de Sócrates, y de tal manera que esté de algún modo unido a su cuerpo. No queda en pie, pues, más que la solución de Aristóteles, que cada hombre entiende porque su forma es el principio intelectivo, de modo que, por la misma operación del entendimiento, se demuestra que el principio intelectivo se une al cuerpo como forma. Y esto mismo puede deducirse analizando la naturaleza de la especie humana. En efecto, la naturaleza de cada ser se manifiesta por su operación, mas la operación propia del hombre, en cuanto hombre, es la de entender, ya que por ella trasciende a todos los animales. De aquí que Aristóteles haga consistir en ella como en la más propia del hombre su última felicidad. Por tanto, es preciso que el hombre tome su especie de lo que es principio de esta operación. Ahora bien, a los seres les viene la especie de su propia forma. Por consiguiente, es necesario que el principio intelectivo sea la forma propia del hombre. Adviértase, sin embargo, que cuanto más noble es una forma, tanto más domina a la materia corporal, y menos inmersa está en ella, y más la sobrepuja por su operación y su facultad. Así observamos que la forma de un cuerpo compuesto tiene alguna operación que no es causada por las cualidades elementales, y cuanto mayor va siendo la nobleza de las formas, tanto más sobrepuja su poder al de la materia elemental. Y así el alma vegetativa sobrepuja a la forma de un metal, y el alma sensitiva a la vegetativa. Pero el alma humana es la más noble de todas las formas, por eso de tal modo excede su poder al de la materia corporal, que tiene una facultad y operación en la cual en modo alguno participa la materia corporal, y esta facultad a esta facultad llamamos entendimiento. Y téngase en cuenta que si alguien supone al alma compuesta de materia y forma, en modo alguno puede afirmar que sea forma del cuerpo, porque como la forma es acto y la materia
porque como la forma es acto y la materia es un ser en pura potencia, no hay manera de que lo compuesto de materia y forma pueda ser en su total entidad forma de otra cosa. Y si lo fuese por alguna de sus partes, lo que es forma sería el alma, y lo por ella informado sería, como ya dijimos, lo primeramente animado. El estar unido al cuerpo le compete esencialmente al alma, como le corresponde esencialmente al cuerpo leve el mantenerse en lo alto. De igual manera que el cuerpo ligero continúa siendo leve cuando se le aparta de su lugar propio, aunque con aptitud e inclinación a ocuparlo. Así también el alma humana permanece en su ser cuando está separado del cuerpo, conservando su actitud e inclinación natural a unirse a él.